La infancia es una etapa decisiva para el desarrollo de las personas, pero el concepto de infancia ha cambiado con el tiempo. Hasta el siglo XIX los niños eran una especie de adultos pequeños, por eso se les vestía como a las personas mayores y se les contrataba como a obreros en la Inglaterra puritana de la Revolución Industrial. Eran los desechables más económicos. Cuando se accidentaban convenía contratar a otro en lugar de brindarles servicios médicos. En nuestro país, una visión similar aún persiste en algunas zonas cuando se practica, en nombre de usos y costumbres, el matrimonio con menores y, por supuesto, la maternidad. Adiós a esos años de juego y convivencia con la familia. Adiós y para siempre a la formación escolar. Miles de niñas en México ven interrumpida abruptamente su infancia y adolescencia y con ello su pleno desarrollo. Su pleno desarrollo al ser obligadas a casarse. Para hablarnos de esa niñez interrumpida está con nosotros Gabriela Rodríguez. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio y por darme oportunidad de dirigirme a tu audiencia. No, pues es que, ¿cómo no invitarte si están haciendo varias acciones en la CONAPO que tienen que ver con este problema social tan fuerte que todavía arrastramos? Me acabas de dar una publicación que da cuenta de una exposición que está en Chapultepec. En la Avenida de la Reforma. En la Avenida de Reforma, sí. Y se están haciendo varias cosas. ¿Qué tan fuerte es este problema? Fíjate que hay que dimensionarlo. Me parece que la introducción que das es absolutamente la más importante. Cuando tú hablas del siglo XIX, ¿no? Definitivamente, antes del siglo XIX, las uniones empezaban pues con la pubertad. Así es, así era. Y eso fue hasta hace 2 siglos, ¿no? Hace menos de 2 siglos. O sea, las uniones comenzaban, ¿no? Cuando menstruaban las niñas y inmediatamente se unían, ¿no? Creo que la Virgen de Guadalupe tenía 13 años, así era lo normal, digamos, ¿no? Y eso viene a cambiar hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando, ¿no?, aparece o se construye lo que se llama la adolescencia, ¿no? Y aparece, se construye a partir de las high school, de que exige la industria exige mayor formación y entonces empieza a trazar primero de los hombres y después de las mujeres. Entonces sí, hay que asumirlo como una pauta histórica, milenaria, ¿no?, que apenas tiene con la modernidad una transformación y que en nuestros pueblos pues sigue, ¿no? Digamos, cuando vino la conquista, empezó a haber una presión para que se casaran por la religión, ¿no? Con un sacerdote. Así es. Y luego hasta también fines del siglo XIX, con Benito Juárez, empieza el matrimonio civil. Bueno, hay grupos de nuestra población que ni al uno ni al otro, que se siguen uniendo y que las uniones las legitima la comunidad, ¿no? Sí. Los arreglos matrimoniales. Entonces, es una práctica muy patriarcal, ¿no? El señor y el compadre acuerdan que la niña ya la hay que casarla y hay una dote, a veces una vaca o dinero, y eso persiste. Y hoy la dimensión es así, tenemos casi más de 9,000 niñas al año que se unen y son madres antes de los 15 años. No queremos ni una. Nuestro objetivo es 0 niñas madres. ¿Y se puede? ¿Se puede? No, pues no, lo queremos poner así, como erradicarlo. También hay violaciones, hay que decirlo. No claro. Siempre es porque desde luego que en un matrimonio forzado y arreglado se violan muchos derechos de esa niña y a veces de los niños, ¿no? De los adolescentes. Derecho a la educación. Derecho a la educación. Derecho, sí, pero además las obligan a casarse, o sea, no están escogiendo a su pareja. Claro, o sea, claro. Pero tipificadamente no siempre se puede hablar de violación, ¿no? Y a veces, en ocasiones, están de acuerdo de la niña y el adolescente. O sea, entonces también, pero hay casos de práctica violación. Hubo hace poco un caso famoso, ¿no? En Cochuapa, en la Sierra de Guerrero, ¿no? Cochuapa el Grande, que el suegro como pagó por la niña y luego el hijo se va a Estados Unidos, ¿no?
Entonces él la viola y dice que tiene derecho porque pagó por ella, ¿no? Así llegan por eso digo, ahí es una absoluta violación sexual el que se está haciendo. Entonces, desde que yo entré aquí a la Secretaría General del CONAPO, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el licenciado Alejandro Encinas, me dijo, prioridad 1, las niñas madres. No debe haber ninguna niña madre. Lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Y justamente por eso es que publicamos, cuando vio la exposición, cada año hacemos una exposición de dibujos, de niños. Hace 30 años el CONAPO hace una exposición porque así los niños se enteran de los temas de población. Y este año decidimos poner el tema de uniones infantiles. Y son brutales las cosas. Son brutales. Hubo 7,000 dibujos y de los 7,000, después de concursos estatales, se hace un dictamen donde participa Bellas Artes y Cultura y la SEP, y para ver cuáles son los 15 ganadores. Y estos 15 dibujos están expuestos a partir del Día de la Niña y del Niño, de este domingo, en la Avenida de la Reforma, justamente enfrente de la Diana Cazadora, ¿no? Entonces, ahí está ya la exposición y además editamos este libro, ¿no? Este es uno de los dibujos. Bueno, hay, además de una estética logradísima, ¿no? Sí, así es. Es un tema muy intenso, un tema del que no se habla y del que se tiene que hablar. Sí, claro. Estamos viendo justamente, pues las niñas, digamos, aunque se dibujan ellas mismas o dibujan a una niña que supieron que la casaron, y todas no están de acuerdo, sufren, lloran, están realmente descontentas con eso. Pero ¿cómo se puede, digamos, permear ese otro discurso de que las niñas tienen derecho a otra vida? Fíjate que bueno, porque ahí está. ¿Cómo acabas con una práctica ancestral? Sí. Ancestral, o sea, lo que se requiere es un cambio cultural. ¿Y cómo se hace un gran cambio cultural? Lo que estamos intentando desde el CONAPO es un trabajo comunitario. O sea, aquí no puedes llegar y que le llega por la escuela, que sí llega, porque está en el plan de estudios, hablar, estos son tus derechos sexuales y estos son tus derechos reproductivos. Nadie puede tocarte sin tu consentimiento, tú decides con quién casarte, con quién tener relaciones sexuales, todo eso está ya en el plan de estudios y ahora viene más fuerte en el nuevo plan de estudios. Pero esa niña frente al poder de su comunidad... Sí, me dicen, tengo derecho a todo esto, pero ellos sí, nada más otra que a mí cosa. ya me dijeron que me case con él y no me preguntaron, ¿no? Entonces es un trabajo en las comunidades. Hay que trabajar con los líderes comunitarios, con los que liderean la comunidad, ¿no? O sea, con el comisariado ejidal, con el... a veces ahí participan más los papás que las mamás, cosa que lo opuesto en las asociaciones de las escuelas, a diferencia de las urbanas, que siempre son puras mamás las que van a las juntas. Se invierte. Allá sí, los papás les interesa y controlan al maestro y los regañan, ¿no? Porque los líderes comunitarios tienen mucha fuerza. Desde luego el sacerdote y el maestro, todos esos tenemos que hacerlos conscientes de este tema y hacer partícipe a las mamás, a las maestras, ¿no? Porque luego hay más sensibilidad, desde luego, de las mujeres en estos temas. Entonces, ese trabajo, afortunadamente en México existe el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es toda una institución que va a las zonas donde no hay escuelas. Fíjate. Estamos hablando de pueblos de 400, 500 o menos de 500 habitantes. Ahí no hay escuela. Porque ya si tienes 1,000, 1,500 ya hay primaria y secundaria, pero en esas no hay. Entonces ellos tienen todo un programa de educadores comunitarios que hacen trabajo comunitario. Entonces realmente nosotros lo que hacemos es ese convenio y ese trabajo con el CONAFE y estamos, ¿no? Para que tomen estos temas. Este libro... nada más trae 10 historias reales, de niñas que las obligaron a casarse. Aquí solo están de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Trabajos que sacamos, historias que sacamos de estudios etnográficos. Porque si ahorita tú como periodista llegas al pueblo y dices, oye, a ti te casaron, pues la niña no te lo va a decir. Porque, no, claro.
Entonces son trabajos de investigadores, etnógrafos, que han estado varios años en esos lugares. Entonces, a partir de esos estudios, recopilamos estas historias reales. La que la violaron, la que se casó porque estaba enamorada del niño de 14, también los hay, porque pues aquí se acostumbra y pues yo ya me quería casar, ¿no? Y está prohibido el matrimonio en México en las menores de 18, pero te digo, ahí no entran esas reglas. Ahí se unen, ya sabes, hasta el cura va y ¿no? Y claro. es otra lógica. Entonces, esto representa el 3% del total de mujeres se une y tiene hijos antes de los 15 años. Sí, pero en las zonas indígenas es el 8%, para dimensionarlo, ¿no? Son cifras bastante fuertes y bastante terribles también, porque es una zona de población de niñas que están afectadas. Ahora, ¿quiénes son los progenitores? Eso es importante, ¿no? En el 40% son mayores siempre, pero adolescentes. 40% son de 15 a 19 años, los progenitores. Y hay un 20% de 20 a 29 años. O sea, son jóvenes adultos con niñas. Y todavía hay un 5% de señores grandes que están teniendo hijos con estas niñas, ¿no? Y digo, lo difícil es que la comunidad lo acepta, es normal o se normaliza finalmente. Y todas, me estabas diciendo que tienen que ver los curas, los comisarios ejidales, como que toda la estructura acepta esa práctica. Es muy patriarcal, entonces. Absolutamente. Y a veces el fiscal o el comisariado, pues es el mismo que casó, violó, pues imagínate, ¿no? Pero tenemos que apostarle a ese cambio, no podemos estar ciegos. Y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, también no debo dejar de mencionarla, fue que nos abrió el espacio gratuito, todo ese espacio de tener ahorita por 2 meses todo, porque la gente que nos escucha pues puede ir durante todo mayo y todo junio a ver la exposición, está ahí. Y los fondos del concurso los da el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Que eso es bien importante. Sí. Háblanos de eso después de un corte. Gabriela Rodríguez, nos estás hablando de que esta política pública no es solamente una iniciativa mexicana, sino forma parte de una apuesta y propuesta de Naciones Unidas. Sí, mira, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿no?, que tiene ya más de 50 años apoyando a la política de población de México, ¿no? En el caso de este concurso anual de dibujo sobre temas de población, pues van a ser 30 años el próximo año que apoyan el concurso de dibujo. Y esto nos lleva a que todas las escuelas se enteren de los temas de población, porque es un poco abstracto a veces el tema de los números, cómo crecemos y cómo, ¿no? Entonces, pero hay que hacer esa conciencia en las niñas y los niños. Entonces, pues sí es un aliado estratégico para nosotros, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿no?, para la política de población, para el Consejo Nacional de Población. Y esta estrategia directa a las niñas es parte de una estrategia más amplia, que es disminuir el embarazo de adolescentes. O sea, niñas y adolescentes no es lo mismo. Sí, porque las niñas ya te dije que son 9,000. No, sí, hay otro número. Si te digo cuántas mujeres tienen un hijo antes de los 19 años, estamos hablando de 370,000 al año. O sea, yo digo más fácil, 1,000 cada día nacen. Cada día nacen 1,000 niños o niñas de madres menores de 19 años. Pues es brutal. O sea, la práctica de la maternidad y uniones tempranas es muy común en México y en toda América Latina. Sí, bueno, las Naciones Unidas por eso le interesa, porque no es una cosa local nada más. No, sí, es continental. En África es el doble, ¿eh? O sea, también es un indicador de pobreza. Hay que entenderlo. En la medida en que tú no tengas preparatorias y universidades para todos, pues va a seguir pasando embarazo, porque pues ya se te acabó, tu horizonte educativo terminó en la secundaria, lo que sigue es tener hijos. Esas son las adolescentes, ¿eh?
lo que sigue es unirte y tener hijos, porque pues ni bachillerato hay en mi pueblo, ¿me entiendes? Entonces es estructural al acceso a la educación, a la salud, a la salud reproductiva, ¿no? Es bien difícil porque la pobreza no se ha combatido de manera eficaz, digamos, en los últimos decenios. Ya no, para no hablar de todavía sexenios, tenemos ¿verdad? 40% de pobres. Fíjate, el 40% de pobres de este país, su horizonte educativo termina con la secundaria. Se acabó. Solo el 60% entra a nivel medio superior y no llega ni la mitad a terminar. Y a la universidad, pues llega el 25-30%. Pues el futuro es ser madre. El futuro es formar, entre comillas, una familia para un 40% de la población. Eso es brutal. Las niñas madres, las menores de 15, se dedican a cuidar hijos. Imagínate, antes de los 15 yo veo niñas años, que cuidan o cargan a un niño. Solo el 13% sigue estudiando. O sea, dices, eso no es admisible. ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo van a poder estudiar? Pues no, para nada. Están cuidando hijos a los 13, 14, 15 años, ¿no? Es un tema... El tema es una política que apenas comienza en México, que es pensar en la política de cuidados. ¿Quién cuida a los niños y a las personas con discapacidad, a las personas ancianos dependientes? Bueno, lo cuidan las mujeres, ¿no? Sí, esa es la verdad. Claro. Pero en este caso, pues son niñas cuidando. Si no son madres, cuidan hermanitos, ¿no? Entonces, el trabajo de cuidados se ha delegado a las mujeres, ¿no? Por eso es tan fuerte y tan importante el derecho a que las mujeres decidan cuándo y en qué condiciones tener hijos. Porque en el momento que uno tiene un hijo, hay una demanda de cuidados que transforma todo tu plan de vida, de estudios, trabajo, lo que tú quieras. Entonces hay que ir a que esa demanda uno se distribuye entre mujeres y hombres, papás y mamás. Claro. Y a que el Estado también contribuya de forma más sustantiva, ¿no? A los cuidados como política de Estado, no nada más desplazarlo en la familia, ¿no? En zonas urbanas sí se ve mayor colaboración, no colaboración, sino ejercicio de una responsabilidad de parte de los hombres en el concepto de la familia. Es generacional, fíjate. Es generacional. La nueva generación, los nuevos Pero papás. es urbano. Sí, porque no en lo rural todavía las mujeres cocinan, se encargan, cuidan hijos, el viejito y todo te lo dejan, ¿no? Y es generacional. También es urbano, pero sobre todo generacional, porque el urbano de los de antes tampoco, de los de mi rodada tampoco. Claro, Son los nuevos papás, es un tema muy actual. Los nuevos papás, ¿no? Quieren estar más con sus hijos, ¿no? Pero los horarios laborales y escolares no están adaptados, ¿no? A que tú puedas trabajar y seguir creciendo tu profesión sin tener que descuidar a tus hijos. Entonces eso se dejaba más a las mujeres, entonces, ¿no? Está cambiando y va también a tardar. Estamos hablando, estas políticas de población son cambios culturales a mediano y largo plazo, pero que hay que empujar porque hay cosas, esto sí es inadmisible, esto no podemos esperar a ver en qué un siglo más de las niñas cuidando hijos, pues, ¿qué es eso? No, pues se tiene que ir directamente, como tú dices. La CONAFE está haciendo una buena labor. Increíble. Ustedes visibilizando este tipo de problemáticas también, pero ¿qué más se puede hacer? La Secretaría de Educación tendría que hacer. Salud es muy importante. Mira, los servicios de salud sexual y reproductiva también no llegaban a esas zonas, ¿no? Entonces ahorita tienen un modelo, unos preciosos, ya los vi, ya me los encontré en Tlaxcala, los vi en Michoacán, tienen un camión precioso que se llama EduSex, dan educación sexual para adolescentes, colocan anticonceptivos, dan orientación, servicios, y se van a esos pueblos porque ahí no hay centros de salud. Y están yendo y ponen una semana su servicio, su feria para dar, ¿no? Y ahora está de moda en las más jóvenes, cosa que no era en mis tiempos, el implante. Que te colocan aquí y tienes, creo que 5 años, ¿no? Y es como la pastilla, porque lo vas soltando y además las dosis de ahora son más bajas, ¿no? De hormonas, y ese es el de moda ahora, y que los implantan, es muy caro ese, pero lo implantan gratuitamente la Secretaría de Salud, el IMSS, y entonces tienen 5 años, ¿no?
Y te lo puedes quitar, porque si 3 años ya decides tener hijos, ¿no? Pero Y los pueden te tener, la pones claro. más fácil, es de que cada mes la pastilla, de que ya se me olvidó, de que no. Entonces, están llevándolos con orientación y educación, además del condón, porque los hombres tienen que responsabilizarse. No es un tema de mujeres. Así es. Los hombres y su práctica sexual, si no quieren tener hijos, pues tienes que colocarte un condón siempre. No hay de que ella me dijo y no, pues tú. Eso lo vimos en la época fuerte del SIDA, ¿te acuerdas? Exacto, y por el SIDA, el uso de condón pasó de 6% a hoy el 80% de los hombres han utilizado condón, de los jóvenes, imagínate. Okay. El problema es que no lo usan siempre. Entonces, pues, es como la ruleta rusa, ¿verdad? Pues, Sí, es como ahí la va o no ruleta va, rusa, pero, sí. ¿no? Entonces, sí es un trabajo de práctica. Se ha avanzado muchísimo. El embarazo adolescente bajó a la mitad, pero costó 50 años bajarlo a la mitad. Ufale, no son... Entonces no vamos a esperar 50 años tiempos para bajarlo. Y por terriblemente decirte el largos. contraste, Sí. en Dinamarca, en Holanda, hay 3 embarazos por cada 1000 adolescentes. En América Latina hay 60 o 70 por cada 1000 adolescentes. En África hay 150. O sea, es un indicador de pobreza. Entonces, economías medias como la nuestra, pues tiene 60, 70 adolescentes madres. Entonces digamos que el quid del asunto es la pobreza. Las oportunidades. Dar Y oportunidades. esto de invertir muchísimo en becas, que ahorita se están dando 11 millones de becas, es clave. O sea, beca para estudiar, para que sigas, que no te, ¿no? Para que tengas, y además es capital cultural. A la medida que tú estudias más, vas a tener mejor empleo, vas a cotizar. Y cuando llegues a viejo, que es el tema nuevo de la población, vas a tener mejor vejez. O sea, es intergeneracional el tema, ¿no? Entonces, la inversión ahorita es en jóvenes y adultos, empleo y escuela. Ahí tiene que estar, y ahí está la más, porque es la mayoría de población en este momento, la más fuerte inversión. ¿Qué más tendríamos que hacer como sociedad? Pues informar sobre estos temas, ¿no? Compartir. Todavía a la familia, a todos nos cuesta hablar de la sexualidad, a todos, ¿no? Hay un historiador, el gurú actual de la sexualidad, Jeffrey Wicks, cuando hablamos del tabú y de que esto no se habla, dice, ¿por qué no se habla de esto ni en la escuela, ni en la casa? Y a mí me parece que su razón es la más interesante, porque es un tema muy emocional. Hablar de sexualidad te mueve el abandono, los celos, la tristeza, el amor, el desamor. Entonces es un tema que a los papás, a las mamás, a los Mejor lo maestros quitamos de la mesa. nos cuesta mucho hablar de este tema porque me recuerda a mis... Ciertamente, celos, amor, desamor, abandono, sí. Entonces hay barrera para hablar. Los maestros y maestras, este país tiene 50 años de educación, 40 años de educación sexual y todavía les cuesta trabajo hablarlo en la escuela, ¿no? Es esa barrera, y yo les digo, hay que brincar el miedo, porque el miedo es a la ignorancia. La ignorancia pone en mucho riesgo a las niñas, a los niños, a los adolescentes. La ignorancia es a lo que hay que tenerle miedo. Sí, pero muchas veces los padres reclaman. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando llegué a dar clases, entre los libros que propuse para que leyeran los jóvenes era El vampiro de la colonia Roma. Y fueron 3 familias, 3 padres, 2 eran mujeres y 1 era un señor, a decirme que por qué les daba este tipo de literatura a chavos de prepa, o sea, ni siquiera era secundaria. A mí me sorprendió, la verdad. Pero esos temas necesitamos seguirlos tratando de muchas maneras, a través de la literatura, a través de información científica, datos como esto que... Ahora, el arte, qué bueno que hablas de literatura, como la pintura y el dibujo, Claro. es la mejor manera de llegar. Sí, Porque ahí vas directo a las emociones. Así es. ¿No? Y el discurso pedagógico es muy racional. Entonces, es mucho mejor llegar por la vida del teatro, la pintura, la literatura, 1000 veces. Estamos casi por terminar. ¿Con qué cierras esta conversación? Pues primero, agradecerte el espacio nuevamente, decirle a la gente que un tema tan duro como lo peor que podemos hacer es no abordarlo, ¿no? Sí. Que el miedo es
a la ignorancia, a no saberlo, y que la información ayuda a todas y a todos. Que hablemos del tema y que si quieren que sus hijas y sus hijos y sus alumnas y alumnos tengan mejor vida, hay que hablar de estos temas sin miedo. Muchísimas gracias, Gabriela. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos la próxima semana.